technical difficulties here, and we'll be right ¿Me back escuchan? on Buenos schedule. días. Sí. Bien, hubo una interrupción, pero gracias. Muy buenos días a todos, que tengan una excelente jornada y esperemos que podamos transmitirles más de nuestro trabajo que realizamos en Bolivia. Sobre nuestra visión, la siguiente, por favor. Bien, la visión de Water for People es la de un mundo en el que todas las personas tengan acceso a agua segura y tengan el servicio de saneamiento. Son elementos tan básicos, pero que en varios países de Latinoamérica, que es lo que conozco, especialmente en Bolivia, en el área rural, pues hay una alta deficiencia en el acceso a estos servicios y es el motivo del trabajo que realizamos en Water for People Bolivia, desde luego gracias a las donaciones que recibimos y al apoyo financiero que nos permiten realizar el trabajo que vamos a comentar en algunas de sus facetas a continuación. La siguiente, por favor. Nuestro modelo es un modelo de dos elementos. Primero, el desarrollo de la infraestructura. La siguiente, por favor. Y también la sostenibilidad del servicio. No solamente es construir algo y dejarlo a ver qué pasa a futuro, sino que trabajar de manera muy fuerte con las familias de las comunidades, con las autoridades de los gobiernos municipales también, con las autoridades de las comunidades que son de diverso tipo, autoridades originarias o líderes de la comunidad que surgen en diferentes campos, sean del aspecto del ámbito social, sindical, juvenil, clubes de madres. Ahí hay una serie de líderes con los cuales nosotros trabajamos para que una vez definida la sociedad con un determinado municipio, trabajemos varios años a mediano plazo, esto es 5, 6 o hasta 7 años, hasta lograr que todas las familias del municipio de comunidades dispersas tengan acceso a agua segura. Pero no solamente las familias, también las unidades educativas y los centros de salud. Esto es lo que trabajamos en lo que denominamos cobertura total. La siguiente, por favor. Y el para siempre es el otro componente muy importante. El para siempre es trabajar muchísimo con el propósito de que estos servicios no sean circunstanciales, no duren, no sé, unos cuantos años, sino que sean, como se dice, para siempre. Esto significa que las comunidades y las autoridades municipales asuman el reto de mantener y dar todos los elementos que permitan que cualquier desperfecto menor que hubiera en el servicio, pues sea reparado oportunamente y que esta falla menor no sea descuidada mucho tiempo y después resulte ser una falla muy grande. Las cosas cuando se las atiende a tiempo, pues es más fácil de subsanarlas. Entonces, este componente del para siempre es muy importante. La siguiente, por favor. Tenemos un elemento muy importante de medición, puesto que nuestro acuerdo, nuestra sociedad con los municipios es de varios años. Necesitamos una base de medida del avance que vayamos teniendo en cuanto a cobertura total y en cuanto al componente de sostenibilidad para siempre. Es así que anualmente
cada dirección municipal de saneamiento básico realiza un monitoreo y los resultados de este monitoreo son posteriormente analizados en talleres de reflexión con las comunidades, las autoridades locales y las autoridades del municipio para que veamos qué es lo que se logró avanzar, por qué se logró ese avance y también identificar qué es lo que no se pudo hacer y por qué no se pudo. De manera que de este análisis se construye un círculo de mejora continua que nos permite cada año evaluarnos cuánto avanzamos y a la vez proponernos desafíos para la siguiente gestión. La siguiente. El para siempre es esencialmente un cambio de sistemas. Es el apoyo que damos y propiciamos para que en el municipio y en la comunidad estos sistemas de gestión sean parte de la vida propia de la comunidad. Por tanto, el servicio de agua potable y el de saneamiento es un elemento que se facilita inicialmente para que sean construidos, pero que posteriormente son gestionados por la comunidad, siguiendo desde luego las costumbres propias de la comunidad, aspectos que en la zona que trabajamos, por ser pueblos originarios, tienen aspectos que ya están totalmente aceptados y enraizados socialmente, que facilitan la participación y el control de la propia comunidad en la gestión de los sistemas. La siguiente, por favor. El impacto, que es, esto es muy importante, la siguiente. El impacto viene del enfoque precisamente de un sistema. Es un enfoque de cobertura total para siempre que se propone durante un cierto tiempo, varios años, trabajar continuamente en sociedad con el gobierno municipal para que todas las familias tengan agua, saneamiento, para que todas las escuelas también la tengan y los centros de salud lo propio. Entonces, en este sentido, es importante que el trabajo es continuo hasta lograr la consecución de un gran desafío. El trabajo no es un proyecto por allá y otro por acá, sino un trabajo continuo, sistémico, basado en un plan municipal, que es una de las condiciones que tomamos de cada uno de los socios antes de iniciar la sociedad. La siguiente, por favor. En cuanto a las escuelas, también hacemos un trabajo, apoyamos a los municipios para que incidamos en los jóvenes y en los niños, que son las mentes más abiertas a cambiar. Son personitas que pueden y están en la época de cambiar sus hábitos y tomar buenos hábitos en todo sentido. Nosotros específicamente apoyamos a las unidades educativas para asentar el cambio de buenos hábitos en higiene. Y uno de los aspectos de higiene, además del lavado de manos, el aseo personal, etcétera, algo muy relevante es el abordaje que damos para el manejo de la higiene menstrual. En las comunidades muy alejadas y familias muy dispersas, es todavía un tabú en mi país. Todavía es algo que las jovencitas
no se expresan sobre este aspecto libremente y los jovencitos pues tienen todavía un cierto prejuicio al respecto. De manera que apoyamos muchísimo para que en la escuela cada una de las jovencitas pues tenga un rincón de higiene menstrual donde se sienta segura, confortable y pueda proceder a su aseo de manera muy natural y con todas las facilidades que son de esperar. La siguiente, por favor. Desde luego, y esto es algo importante, el abordaje que damos es de dar soluciones dignas a las familias y a las personas. El agua potable es de condición universal, o sea, aquí en Bolivia o en su país, el agua potable tiene que ser lo mismo. Y es lo que trabajamos muchísimo para que las personas del área rural puedan consumir agua sin que les afecte a su salud. Esto es muy importante. Y lo propio también con el apoyo que damos para que las familias resuelvan su problema de saneamiento, para que puedan abordar la autoconstrucción de su baño. En todos los casos, el papel de Water for People Bolivia es el de facilitar a las familias y a los municipios el resolver los problemas en agua y saneamiento. En ningún momento nuestra organización quiere ni pretende ser el protagonista. Nosotros somos quienes apoyamos, damos los elementos técnicos, sociales, organizativos para facilitar y lograr que se desencadene este proceso de cambio en la comunidad. Es un cambio fundamental de una comunidad que no tiene agua en la casa y tiene que caminar una hora o no sé, 2 horas para conseguir 20 litros y llevarlos a casa, a que tenga disponible en la casa, y eso es un cambio pero totalmente fuerte, porque es el inicio de dignificar a la familia y que este tiempo que lo dedicaban a recolectar agua, pues lo pueden dedicar a cosechar un poco más en su huerto, cuidar a sus niños u otras actividades. Esto es importante también y quiero mencionar que somos muy respetuosos de la cultura de cada comunidad. Cada comunidad tiene su propia dinámica, tiene rasgos culturales que provienen de los pueblos originarios, pero también en Bolivia, que hay varios pueblos originarios y a su vez estos se han ido mezclando. Entonces hay una combinación de estos conceptos, principalmente de acción comunal y de cooperación mutua entre familias, que es un aspecto muy utilizado principalmente para la pequeña agricultura y la pequeña ganadería. Y es también un elemento que nos permite y nos facilita movilizar a la comunidad para que esta comunidad vaya resolviendo su problema de agua y saneamiento. La siguiente. Bueno, vamos a ver a continuación el trabajo que desarrollamos en Pocona. Pocona es un hermoso municipio, es el más alejado de la ciudad de Cochabamba, en el que trabajamos actualmente, y tiene las comunidades más dispersas de las que trabajamos en el conjunto de los municipios socios. La siguiente. And just a logistical note here.
Let's make sure all the panelists, let's turn off our videos. To save the bandwidth for Grover and Pocona. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es el segundo día que en este tour tan importante para nosotros. En este día nosotros estamos en la comunidad de Casacoipana, estamos a 136 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en el municipio de Pocona. Tengo el grato gusto de estar con los dirigentes, con el comité de agua de la comunidad de Casacoipana. Por favor, preséntese. Estamos con el señor. Preséntese. Ya, kay pagarimpi, gracias kachun kay ingeniero subvistas hans mantay noga parlariza imenatach ñaupata kawsakurqa kay comunidad. Chayma noga parlarizaje entonces noga kashani 59 años niyo kashani. Imenatach ñaupata kay Casacoipanapi kawsaku kayo chaymanta no parlarizaje. Entonces nogaygu ñaupata Carusba apamos cayo 50 metros o 100 metros manta apamos cayo yakuta. Pumitos apacamos caigo y chantapis chay chicos para hay coco caigo. Agnata ñaupata causargayo y chaymanta recién con no gayo pues feliz caigo gracias kay ingenieros ayudas cayo manta y con feliz no gayo caipi causa chaigo. Chay estudiar no hay pata palabra que llamo. Muy bien, don Constancio. Nos va a ayudar nuestro colega un poquito para que los demás también nos entiendan. Bro. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, yo les voy a colaborar con la traducción del idioma quechua, que es idioma nativo local de la comunidad, a español. El señor indica de que primeramente quiere agradecer, dar buenos días a todos los presentes, que y nos va a comentar un poquito cómo ha sido antes la comunidad y ahora después con el sistema de agua potable. El señor indica de que antiguamente se proveían de vertientes, de pequeños pozos que había kilómetro abajo, más arriba también, entonces traían, acaseaban en baldes, se servían con eso para cocinar, lavar, ¿no? Y ahora que vi que ya tiene 57 años, está muy agradecido con la institución Water for People, con la alcaldía, por haberles traído este proyecto, ¿no? a su comunidad y hacer realidad ese anhelado proyecto que tanto buscaban los pobladores de la comunidad de Casacoipana. Bien, vamos a invitar a que se presente la señora. Por favor, preséntese, señora Aide, su cargo y preséntese. Muy buenos días a la empresa Waterford. Y aquí estamos nosotros en la comunidad de Casacoipana. Mi cargo es de secretario de Relaciones. Aquí estamos nosotros muy felices por lo que tenemos agua en la casa, porque antes mucho sufríamos. Ahora estamos felices, tenemos mucha agua en la casa y no nos falta para nada, todo nos mantiene. Por eso estamos felices nosotros. Integrante más de don Johnny. Muy buenos días, mi nombre es Johnny Ledesma Orellana, yo soy comité de agua, el presidente. Esta es mi comunidad Casacoipana y el vertiente que está bajando desde el cerro más o menos, esto es mi tanque. Esta es la última casa que está allá y por ahí está viniendo el vertiente, entonces hasta aquí es finales. Hasta aquí es mi comunidad, hasta ahí atrás. Y esto es lindo, es mi comunidad, ¿no? Entonces, antes sufríamos de agua igual. Y depósitos traíamos en bidoncitos. Ahora estamos lindos, ¿no? Ahora yo soy contento, alegro. Alegramos mi gente también está alegre, ¿no? Porque estamos tomando agua en mi puerta.
en la puerta del pedestal, ¿no? Ahí está saliendo lindo agua también, por eso vivimos. Muy bien, gracias, señor Johnny. También está presente otro integrante del Comité de Agua, quienes van a administrar el. Buenos días. En primer lugar, es mi nombre Javier García. Mi cargo es de actas. En cada reunión yo llamo a la lista y cuando tiene que ser actas le hago. Y yo también digo gracias y en este momento tenemos mucha agua y más antes igualmente sufríamos de agua. Ahora estamos muy alegres, contentos estamos y les agradezco, muchas gracias. Bien, estamos también con el integrante del Comité de Agua, quien se encarga del tema de la plomería, ¿no? Y de la lectura de medidores. Por favor, preséntate. Muy buenos días, mi nombre es Silvio Arnés y soy de plomería y de administrador de medidores. Soy del administrador de medidores de cada mes y los cubos están y gracias. Muy bien, gracias a ti. Por favor, preséntate. Es quien administra el dinero, ¿no? Quien va a manejar el dinerito. A ver, cuéntenos. Muy buenos días al ingeniero y mi nombre es Bismar Herbas Ledesma y soy de Haciendas, ¿no? Aquí comúnmente manejamos que aquí nos organizamos así. Soy de Haciendas y así, ¿no? Gracias. Pues. Bueno, ya nos han contado un poquito de la situación de cómo era antes, ¿no? No sé si nos podría contar, don Constantino, ustedes de dónde traían agua, si nos puede señalar de qué vertientes, cuánto de tiempo caminaban antes, ¿no? En bidoncitos. ¿Qué nos puede comentar también? ¿Cómo era la situación antes del proyecto? Bueno, chairman no gatón pitatan y aparizaje, entonces no ganan ya caso tibi de corona de Constancio García, entonces my pachach no gao bidon sa apam ka mach sa 200 metros 300 metros borupi apam ka no gao bidones ya Constanza Jaila dos Mampache y hasta que chay cam reca burritos entonces chay hasta burritos apam ka y chay manta burritos nintimpi ahna tomana apakam kayo way kunago ahina karu manta apam kayo ñawpata y sufre kayo ya kumanta kunaga gracias pero kay rato pinoga mañana que gangon ingenieros gracias chay ayuda go semat kuna feliz causa kuyo Yakub kunaga wasi pongo go tranquilo y marap ko yago ingeniero chay estudiar na pata palabra gam gracias. Bueno, siendo la traducción, él indica que va a aumentar algo más para cómo era antes de que el proyecto llegue a su comunidad. Él indica de que antes tenían que ir a 200, 300 metros a casear agua en bidones, en baldes, y también se apoyaban con el carguillo de buzos, ¿no? O animales que cargaban el agua. Y ahora están muy contentos por la llegada del proyecto. Ahora ya tienen agua en sus casas, en sus piletas, que cualquier rato, cualquier momento pueden dar uso al agua, ¿no? Muy bien. Entonces hemos conocido un poquito la situación de antes, ¿no? Ahora, don Johnny, a mí me gustaría que nos comente cómo ha sido posible el proyecto, cómo ha participado la comunidad para hacer realidad este proyecto y este cambio que hoy nos muestra, ¿no? Y que Sí. todos están contentos, ¿no? Entonces, coméntenos, don Johnny, ¿cómo ha sido el proceso de construcción? Primero era ahí poner el contraparte a la alcaldía, ¿no? Entonces, con eso nosotros hemos hecho el sistema de agua potable. Entonces, y nosotros hemos cavado más o menos 40 días, ¿no? 40 días hemos cavado con parte de tercera edad y con los jóvenes y los niños también se han ayudado, ¿no? Entonces, la vertiente también de allá arriba, entonces ahí está mi tanque allá al frente, hasta aquí atrás, ¿no? Y todos nos han apoyado, todos los compañeros, ¿no? De la comunidad de Casa Goipana. Muy bien, don Johnny. Entonces han tenido un trabajo comunitario, Sí, ¿no? Entre todos. entre todos, ¿no? Ujú. Han participado los niños de tercera edad, los jóvenes, todos, ¿no? Ahora aquí estamos felices.
Muy bien, ahora ya tenemos un proyecto, don Johnny, ya tenemos el sistema de agua, tenemos agua en cada una de nuestras viviendas, son 22 beneficiarios, 22 socios. Y a mí ahora, don Bismarck, me gustaría que me diga cómo van a administrar el sistema de agua, ¿no? Me gustaría que nos cuente qué van a hacer para que ustedes sean sostenibles en el tiempo, don Bismarck. Ya, gracias. Muy buenos días, Cachón. Patamanta, saludades, bye. Oigo, y Menapichos trabajando de KP, que hay plan de operación y sostenibles caneo para KP, no vaya a Cajinamanta organización Sky. Caimanta, Muy buenos días, nuevamente les digo, y ahora les vamos a explicar lo que son los requisitos para lograr la sostenibilidad del Comité de Agua. ya. Primero, no vaya y Menapichos organización Sky, Capuayo o acta, estatutos, reglamentos, Capuayo, Kai, que se llama para no vaya complicidad para inventar hasta imagina que va más. Primeramente, tenemos una acta en la cual tenemos un directorio conformado, presidente, vicepresidente, vocal, haciendas y operador del sistema. A la vez tenemos los estatutos y reglamentos para regular al Comité de Agua Potable y hacia los afiliados o socios. Sepan que se llama tarifas sostenibles. Chaitapisi, mantenimiento según o algo imagina maneja, algo imagina gari, chaita tarifa sostenible es 10 bolivianos por un mes. ¿Cachai? Seguidamente hacemos cobro de tarifa. Tenemos la tarifa actual es de 10 bolivianos por 8 cubos. 10 bolivianos en dólares equivale a medio dólar por mes. Dólar y medio por mes. Sepan que se llama tercero, que se llama lectura de medidores. Ari, no hay caipi, lectura de medidores, esta zapaquilla. Ya, plomero, son plomero, hay apoyo, lectura de medidores, anotan ahí, pa. Bien, ¿eh? Seguidamente hacemos lo que es la lectura de medidores, ¿no? Lectura de medidores que vamos lecturando mensualmente cada fin de mes, en la cual llevamos esta planilla, ¿no? Que son los 22 socios y anotamos el consumo actual y estamos menos el consumo anterior. Sepan que se llama listas de registros contables. Ahí, chaite, no hay persona ahí, cargo, ¿cachan? Lo que es manejando no va, hay planillas, pi, cumplichini, chay, nazca ahí. Ingresos, egresos, achagona hasta trabajando, no, todo eso no trabajan. Achagona no son. Ya. Seguidamente, como cuarto requisito, realizamos registros contables para el cual también tengo las planillas, ¿no? Que anoto los ingresos por tarifas, por desconexiones, por conexiones nuevas y también tenemos los planillas de egresos. Seguidamente, un control de morosidad. Ari, chay, pisos, chay, faltan, chay, alguna parte es complicini. Para hacer esto no hay algo, que sostenible, sí, que no pues estaban duros, o sea, no pues ya para más que más, hace 20 años. Ya. Seguidamente también realizamos lo que es control de morosidad y en la cual llevamos la nómina respectiva de los
socios que adeudan mensualmente y yo hago cumplir eso como secretario de Haciendas, hago cumplir y para que seamos sostenibles, ¿no? Sepan que sean más inventario de materiales y herramientas. Que sean más inventario pues capuayo. Que sean más inventario de materiales, ¿sí? Todo tu clima y mata, que no vaya a notar el caimán. Tu clima cosas está, pues antes rayo. Seguidamente también manejamos lo que es inventario de materiales y herramientas, para lo cual tenemos este material en la cual anotamos los activos que tenemos como ser escritorios, estantes, tableros, perforadoras, engrampadoras y demás, ¿no? De la oficina. ¿Qué fecha se ha comprado? ¿En qué estado está? Si está bueno, regular, malo, qué cantidad y el valor del activo. Sepan que sea un plan de operación y mantenimiento. Ahora no vaya usuario zapaquilla o cutita. Hay pechos de sociedad. Ichi, tari con él. Hacer una ficha muy. Zapaquilla todavía está. Que ahí cachamos. Ya. También como ciertos séptimos de éxito, hacemos lo que es plan de operación y mantenimiento, en la cual hacemos operación del sistema y el mantenimiento preventivo correctivo, para lo cual nos apoyamos con este cronograma de actividades que realizamos en todos los componentes del sistema de agua, desde la obra de tomas, de aducción, tanques, de distribución, cámaras de regulación y piletas domiciliares, que está marcado ya, que es una planificación anual de este mes de enero a diciembre, ¿no? Con las tareas correspondientes, por ejemplo, obra de toma, ¿no? Sepan de que se cachan ahí. Calidad de agua. Tobago. Achete tobayo. Zapa. Mes. Pilla en suma. Achete. Nogaigo apaigo. Y apoyo o herramienta. Apanaigo laboratorio. Imagina condiciones físicas cachan. Chay yaco. Achaita análisis timoyo. Chay matata. Na apamoyo. Hawayo. Y como natuyo. Chay pichichichos o machos. Limpuchos cachan chay. Ari apaigo zapaquillo. Ya. Como últimos requisitos también aplicamos lo que es calidad de agua, en la cual realizamos toma de muestras, dos muestras, uno en tiempo de lluvia y otro en tiempo de estiaje, principalmente del tanque de agua y uno y otro de las piletas, el cual llevamos a un centro o laboratorio cercano y los resultados los recogemos, nos traemos en la comunidad y revisamos si tuviera algún material contaminante, algún parásito, para que el agua sea potable y sea de confianza para el servicio de la población. Caigo a un lugar que trabaja ahí, organizas caigo comité de agua potable, cayó y gracias nuevamente, Franconama y al ingeniero. Hay tu pregunta está, hay que hay planillación y hay nada son ya no para rayo manta. Y ahí no manta no cayó, felices y contentos estar cuyo y chay mantapis, cay estaban duraderos canampas que hay sistema de agua potable. Muchas gracias. Eso sería todo. Son todos los requisitos que estamos aplicando desde que nos ha entregado el proyecto. De la misma manera, también quiero agradecer a la alcaldía, a la institución Water for People, por la ayuda que nos han brindado con la infraestructura, con el proyecto del sistema de agua potable y por todos los materiales como estos, por ejemplo,
que nos han entregado y estamos muy contentos, felices y agradezco nuevamente a todos ustedes. Gracias. Bien, son 8 hitos y factores que hacen a la sostenibilidad de un proyecto. Pero uno de los pilares principales es la tarifa. Don Gilbert, ¿cómo han definido pagar 10 bolivianos? ¿Qué análisis han hecho para que ustedes decidan pagar 10 bolivianos de tarifa de manera mensual? Coméntenos. Bueno, a continuación sobre análisis tarifario, hemos organizado para tarifa básica de 10 bolivianos cada mes y para cada mes que tienen consumido 8 cubos y de excedido de un cubo. De un cubo a 5 bolivianos será la tarifa excedente. Son las tarifas para son los excedentes para tener 100% mantenimiento, todos los 100% todos los zajaduros que haya limpieza para mejorar el agua. Y también para todo para ser sostenible de agua potable. Gracias. Muy bien. Son componentes que hacen a la sostenibilidad de un proyecto. Y la última pregunta que tengo para don Johnny. ¿Hay cobertura total en la comunidad? ¿Todas las familias han sido beneficiadas con el proyecto, don Johnny? Sí, sí, mi gestión es para 2 años, ¿no? Cobertura total, ¿no? Entonces, mi gestión es para 2 años y hasta ahí yo tengo que tengo que cumplir mi gestión yo hasta ahí, ¿no? Con todos mis seguidores. ¿Todas las familias tienen agua, don Johnny? Sí, tienen todas las familias. ¿Hemos llegado a todos los rincones de la comunidad casacoipana? Sí, todo de rincón a rincón, ¿no? Hemos llegado. Muy bien. Doña Aide, usted quiere decirnos algo. Díganos. Sí, quiero aumentar unas palabritas más. Es que yo quiero invitar a mi casa, quiero que conozcan mi casa y cómo yo estoy viviendo en mi casa, por lo que ya tengo este sistema de riego. Así, entonces quiero que conozcan, por favor, síganme. Vamos a conocer mi casa. Muy bien. Gracias, doña Aide. Vamos a conocer la casa de la señora Aide. ¿Puedes introducirlo? Bueno, aquí en esta casa, solo con mi mamá yo vivo, con mi hijito yo vivo. Ahora, aquí vamos a compartir un poco lo que cocinamos aquí, con lo que hacemos producir en este campo. A ver, vamos a mirar. Yo aquí cocino, aquí en fogoncito cocino, en ollas cocino, lo que cocino es, así nomás yo cocino. Mira, ¿se nota? Así cocinamos
lo que hacemos producir en el campo. Ahora, aquí afuera vamos a compartir todos con los visitantes. Bien, estamos en la casa de la señora Aide. Ella nos está mostrando cómo es que ella vive en esta comunidad, en Casa Coipana. Nos ha mostrado su lugar de donde prepara los alimentos, en la cocina, que es uno de los lugares más importantes de la vivienda. Y ahora estamos en su pedestal. Ella también nos va a hacer una demostración y nos va a mostrar en relación al uso del agua. Doña Aide, ahora, ¿cuánto te ha ayudado tener agüita en tu casa? Mucho me ha ayudado porque para lavar sopas también no falta. Para cocinar también me ayuda mucho porque con este agua limpia bien cocino. Ya no riesgo nada con esa agua. Doña Aide, muéstranos dónde tú lavas tu ropita. ¿Dónde es que tú lavas tu ropita ahora que tienes agua en tu casa? Aquí sí yo me lavo. Puedes mostrarnos. Nosotros queremos conocerte el día de hoy, señora Aide. Yo me lavo agarrando en bañadores, en esta piedrita yo me lavo. Ay, esa piedrita. ¿Por qué agarras en los bañadores, doña Aide? ¿Tienen medidor? Tenemos medidor, pero cuando hacemos un huequito se ensucia también para que sea limpio. Entonces en bañadores nomás yo me agaso. Muy bien. Vemos que doña Aide hace un uso racional del agua también, ¿no? Al agarrar en los bañadores, ¿no? Para que no excedan el consumo, porque ya nos comentaron que ellos no cobran de acuerdo al consumo. Doña Aide. Así lavamos nosotros porque el agua ya está limpio, ¿no? Marley, ¿cómo mides? ¿Qué haces? Bueno, pues sobre medidores, los cubos están aquí, pues bueno, están bien. Bueno, aquí está 44 cubos y aquí está. Y por eso aquí también hay una llave de, pero por el momento está ahí. Bien. ¿Cada familia tiene medidor? Sí, cada familia tiene medidor. Las 20 conexiones tienen medidor. Sí. ¿Cómo realizas la lectura del medidor? ¿Nos puedes enseñar cuáles son los cubos? ¿Cuáles son los litros? Enséñanos un poco. ¿Cómo haces el trabajo mes a mes, casa por casa? Bien, primeramente está todo cerrado, así, y un candadito. Está, y los medidores que están en los cubos, está aquí, como pueden ver aquí, hace 44 cubos está. Y esto los controla cada mes. Sí, el agua cambió mucho, ¿no? Ahora estamos felices que tenemos el pedestal en la puerta y
Aquí está el agua como sale, ¿no? La depresión está saliendo. Así está saliendo ahora el agua. Por eso nosotros, los comunarios, estamos alegres, ¿no? Preguntas. Bien, también ellos quieren demostrarnos un poquito cómo es su cultura. Nos han querido demostrar la producción que ellos hacen. Don Johnny, ¿qué es lo que producen en la comunidad? Cuéntenos, ¿cuál es la mayor producción que realizan? Aquí produce papa, ¿no? Papa, la mayoría papa, haba, oca, papa lisa, de todo produce, ¿no? Produce aquí. Y después choclo, todo produce. Muy bien. Díganme, ¿dónde llevan a comercializar sus productos? Al mercado. ¿A cuántos kilómetros está el mercado de El aquí? mercado está más o menos en 5 kilómetros o más. A 5 kilómetros. Una pregunta, don Johnny. ¿Ustedes cómo llegan desde donde van a abastecer sus productos? ¿Vienen a pie? ¿Hay transporte que pasa por aquí, transporte público? ¿Cómo salen cuando tienen que abastecerse de productos, por ejemplo, de fideo, de arroz, de otros insumos importantes? Sí, en esa parte aquí no hay, no, transporte público, no hay. De Puente venimos en pie, ¿no? Y no hay transporte, pues. Ok, entonces tal vez podríamos ya entrar a las preguntas que tienen todos los que nos están viendo, ¿no? Pero antes quisiera presentar nuevamente a los del Comité de Agua. ¿Dónde está, aquí está don Johnny? Por favor, pueden venir aquí los representantes del Comité de Agua. Nos quieren volver a conocer, quieren otra vez tener los nombres de cada uno de nosotros. Entonces, por favor, preséntense los 5 y su cargo. Nada más la presentación, me van a decir el nombre y el cargo que tienen ahora como representantes del Comité de Agua. Y después podemos pasar a las preguntas. Don Johnny. Sí, mi nombre es Johnny Ledesma, ¿no? Entonces yo, los que están viendo en todo el país, estoy saliendo en vivo, entonces yo les mando desde que nos ha dado desde Estados Unidos, ¿no? Le agradezco a ellos también, le mando desde aquí, desde comunidad de Casagoipana, ¿no? Un saludo le mando a toditos. A ver, yo también voy a aumentar unas pocas palabras más. Nosotros estamos felices y mi cargo está vicepresidenta y así vamos a trabajar hasta que cumples mi gestión. Y así vamos a estar hasta que cumplamos nuestra gestión. Muchas felicidades por nuestra ayuda. Bueno, en primer lugar, de vuelta otro saludo, buenos días. Mi nombre es Javier García y mi cargo es como secretario de actas. Y así mismo vamos a trabajar hasta cumplir nuestra gestión. Eso nomás sería. Nuevamente, muy buenos días, Cachún. Mi nombre es, nuevamente digo, Ismar Hervas Ledesma y soy de Haciendas, ¿no? Eh, yo voy a hacer cumplir todo eso. Mi cargo es siempre y mi trabajo también es eso, para que, para que hasta que cumpla mi gestión. Ya, muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Rafa Silver Arnés y estoy de plomería y extractor de medidores. De cada mes con los medidores y gracias, eso es. Muy buenos días, mi nombre es Eulogio Arnés y yo ocupo el cargo de vocal. Cuando me llama presidente, yo hago llamado a la gente, para que sea para trabajo, para alguna cosa. Eso es mi cargo. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Hemos estado leyendo algunas preguntas en el chat, ¿no? Bien.
¿Nos podrían decir tal vez, Georgia, algunas preguntas que hay que nos han podido escribir en el chat para que nosotros podamos responder con el Comité de Agua? Yeah, thank you, Roxana. So one of the first ones is, pero in English, thank you. What happens if someone in the community cannot pay their tariff? Bien, vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando una familia no puede pagar la tarifa? Sí, aquí tenemos reglamentos, institutos, entonces según a eso nomás hacemos cumplir, ¿no? Nosotros como directiva y tiene sanciones, ¿no? Si no, si no paga, ¿no? Si no, al final corte de agua, ¿no? Eso, ahí nosotros trabajamos aquí en organizaciones. Muy bien, no sé si hay otra pregunta más que les podamos hacer. Sure. So another one is, what is the water source for the community? Is it surface water? Is it groundwater, a well or a spring? Manantiales. Hemos deforestado, ¿no? Muy bien. Nos Great. comenta que han hecho una reforestación a la fuente de agua, que es una vertiente, ¿no? Sí. Sí. Thanks, Johnny. Another one is, who does the maintenance? Does the community members or members of the committee do the maintenance on the water system, or is someone else hired? Todo el mantenimiento hacemos, ¿no? Todos los usuarios, ¿no? Que estamos tomando agua. Great. And is the entire water committee volunteer, or does anyone receive a stipend for their work on the committee? Voluntario trabajamos, ¿no? ¿Cuánto dura su gestión, don John? Coméntenos. Mi gestión es para 2 años, después otro entra, ¿no? Después cuando cumplo mi gestión, otra ya va a ser directiva ya también, ¿no? Great, thank you. And maybe a follow-up question on the initial one about if a family can't pay. What are some of those first steps that everyone takes? Does everyone help if one family can't pay? Or maybe what are some of those intermediate steps before cutting off access? Primero es aviso, ¿no? Primero las de directiva hacemos un aviso, ¿no? Y si va a pagar o no va a pagar de esos, ¿no? De esa manera. Allá. Por el momento, ahorita toditos están pagando, ¿no? No hay ni un deudor, nada, ¿no? Están pagando todo. And then, great, thank you. Maybe you could share a little bit about the transitions between roles when one person comes off of the committee and a new person volunteers. What are some of the processes to bring a new person onto the team?
Sí, de mi gestión tengo que hacer, ¿no? Entonces, 3 meses de enseñanza yo tengo que dar, ¿no? Entonces, según a eso ellos van a asumir también, pues, ¿no? Y le voy a hacer la transferencia a el que va a entrar el nuevo directiva, ¿no? Está bien. No sé si hay alguna otra pregunta más. Great. There's a few questions about the water treatment. So does the water need to be boiled before you can drink it? And is it treated with chlorine? How's the water quality? En castellano, dale, Ronnie. Ya, tenemos un aparatito para el cloro y cada mes colocamos el tabletita, la tabletita del cloro. Directamente es para tomar, ¿no? De la pileta, no, no, como antes en la olla hacer hervir y luego tomar, no, directamente es tomar ahora. Great. Is there a fund that is maintained by the committee to pay for repairs? Eh, según a lo que he cobrado hoy, en los 4 meses, he cobrado y para eso he gastado un monto 400 bolivianos. He cobrado 1000 bolivianos y he gastado 400 bolivianos. Y tengo un ahorro que es de 260 bolivianos. Ya, y este mes ya voy a cobrar los que faltan y nuevamente este mes se va a cobrar y nos vamos a ya para hacer el mantenimiento, ¿no? Sí, eso, audito es para reparar, ¿no? Hay veces hay grandes detalles para eso, entonces, para eso es, ¿no ve? Entonces, ahorritos. Es que le cobra el cajero. Bien, podemos pasar tal vez a otra pregunta que tengan. ¿Alguna duda más? Maybe one more here. How long each week does it take to do the tasks for the committee? And for example, the reading the water meters, is that just one person walking around to check the meters, or is there somebody to help? Because I assume that everyone else has a day job as well, since this is all volunteer. Sí, solo una persona y solo un día, que es 20 medidores. Y eso. And for everyone else, how much time per week? En el reunión, un día, ¿no? Un día tardamos. En las reuniones, don Johnny, ustedes se organizan. ¿Qué hacen en sus reuniones? ¿Informan que ha habido rupturas? ¿Qué es lo que hacen en sus reuniones mensuales, don Johnny? Sí, Coméntenos. ahí nos sacamos en el reunión, es para limpieza, para trabajos, ¿no? Ahí organizamos entonces comité de agua, ¿no? Muy bien, gracias, don Johnny. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Yeah.
So here's another one that's maybe a little bit bigger picture. Is there a school or a hospital or other public building in their public institution in the community that also has water provided? Or is the water only provided to individual households from the water system? Las familias. Sí, eso es para las familias nomás. Y escuelitas en Guayapacha, ¿no? Hay, en otra comunidad es, ¿no? Entonces, hay también hay hospital, todo, ¿no? Aquí no hay, en la comunidad no hay escuela ni puesta, no hay. Okay. And maybe this is a question for Roxana or Grover. How long did it take to reach the goals of Everyone and Forever in Pocona, in the district of Pocona? Bien, en Pocona aún no hemos llegado a cobertura total, ¿no? Estamos en proceso. Todavía tenemos comunidades como Casa Coipana que falta que tengan agua y el servicio de agua potable, ¿no? Nos falta todavía trabajar en el tema de sostenibilidad, algunos comités de agua. Estamos en proceso en Pocona. Es un municipio que recién estamos trabajando también como Water for People. Great, thank you for clarifying. Here's one that's maybe for the treasurer or Johnny, the committee leader, is how does the cost of the water relate to the family's other expenses? Does it, is it expensive enough that people have to give up something to pay for the water? Or does it help people with their income overall? Accesible de 10 bolivianos, ¿no? So it's affordable, is what I got from that. Only 10 bolivianos. Normal. De 10 bolivianos, ¿no? Mm-hmm. And what about the other communities that are nearby? Have other committees come to learn from the water committee in Casa Puyan? I said that wrong, but have people in neighboring communities started to develop their own systems and learn from the lessons of this community? Bien. En el municipio de Pocona realmente estamos logrando un cambio y una transformación. Cuando nosotros hemos llegado, las tarifas estaban en 2 bolivianos y habían comunidades que no pagan tarifa. Estamos en un proceso de capacitación y sensibilización, pero con el municipio, ¿no? El municipio es el que hace este proceso, el municipio es el que hace todo este proceso de capacitación y estamos avanzando, ¿no? Entonces son comunidades que realmente van a copiar estos modelos porque realmente estas comunidades ahora nos hablan de sostenibilidad, de tarifa, están lecturando medidores. El 90%, 98% de las comunidades en Pocona no tienen medidor, ¿no? Entonces estamos tratando de transformar y cambiar mediante estos procesos, ¿no? Próxima pregunta, tal vez, Ben. Just one more question to wrap up the question and answer is, could you share a little bit about the sanitation situation in Casa Cupan? Whether is there a sewer? Do individual families have solutions? I know we'll talk about that more in a future day, but whatever you could share about the sanitation situation. 5. Aquí en el campo no hay alcantarillados, nada, ¿no? Hay baños, ¿no? Por lo tanto. Algunos nomás, pero
algunos no, todavía, ¿no? De los 20, don Johnny, ¿cuántas familias tienen baño? Unos 7, ¿no? Y de los algunos no todavía. Ujú. Están en ese proceso de construcción su baño también, don Johnny, porque al igual que el agua, el baño es una parte importante dentro de nuestra vivienda. Sí, vamos a apresurarnos, entonces que tenemos ya aguas limpias, entonces vamos a construir bañitos, ¿no? Por lo tanto. Muy bien, gracias. No sé si hay otra pregunta más que quieran hacer al Comité de Agua. I think that's all for today. Thank you, Roxana, and thanks to the whole committee. Muy bien. Antes de despedirnos, en la comunidad quieren mostrarles un poquito de su música y de su comida. Para todos los que nos están viendo ahora, está tocando un acordeón. Bien, y también nos han querido mostrar la producción, ¿no? De los productos que ellos nos habían nombrado hace un momento, ¿no? Nos han nombrado de varios productos y ellos quieren demostrar un poquito. Nos decían que les gustaría tenerlos a cada uno de ustedes aquí para que realmente disfruten estos productos que ellos, ¿no? Lo cultivan. Entonces, tal vez doña Aide nos puede hacer una presentación. Nos tiene ahora. Aquí todos los comunarios de esta Casa Colpana. Aquí tenemos papa con arroz, con su ahogado. Aquí tenemos choclo. Aquí kiri con queso. Aquí tenemos sanca, zarajanca. Aquí tenemos tostado de haba. Aquí pesto de haba. Aquí tenemos pesto de la cariote. Aquí tenemos oca y tostado de haba también. Aquí mejor todavía es papa pesto. Lisas, mejor. Lisas pesto. Aquí tenemos quispiño, lo que antes siempre comíamos. Igualmente aquí tenemos kiri de trigo. Esto tenemos sopa de la cariote. Aquí tenemos suminta, lo que hacemos producir aquí en el campo. Aquí igual choclo. Y al último tenemos haba, mote de haba verde con su papawaico. Todo eso aquí en el campo comemos. Lo que comemos hemos traído para hoy día. Por favor, todos pueden venir. Aquí podemos compartir lo que hemos cocinado. Por favor, todos pueden acercar, ¿ya? Por favor, pueden comer todos. Vengan, compañeros. Pueden comer, pueden compartir todos, compañeros. Vengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Nos estamos despidiendo y muchas gracias y a la comunidad Casa Colpana por recibir. Gracias. Gracias. Saludos. Excellent. Thank you so much to Grover and Roxana for hosting in Casa Pugan and to Haida for welcoming us into our home. This has been an amazing visit, and I just want to share that
from everyone online here. We feel very welcome, and thank you so much for hosting. So with that, as we wrap up this part of the visit, we'll transition back here to Zoom land, and we'll welcome Jordan Olanik, who visited on our last impact tour to Bolivia in 2019. And Jordan, we'd love to hear about your experience and your thoughts about your experience there. So thank you so much for joining. Yeah, hey Ben, thanks for having me. I appreciate all of the Water for People staff. It's awesome to see some familiar faces from my visit. Hola, Senor Utronic, and all the folks down in Water for People Bolivia. It's good seeing you guys, and it's really a pleasure to be here. It's cool to see you guys convert into a virtual platform. So way to go, way to keep it relevant and engage. 128 folks. So that's awesome. I think we had like 20 something on our tour, and so being able to six-fold increase that is huge. I was able to visit a couple of different places when I was down in Bolivia in 2019, specifically Picona, Tiraque, and Arbieto. Spent a lot of time with the Water for People Bolivia team and just was really impressed by how dedicated and involved they were and clearly are. The experience from hearing from the water committees, as you guys have seen, it was pretty impressive to hear stories about mothers no longer having to worry about providing water to their children or their children getting sick and dying. That was pretty impactful. And also, as you saw on that last clip, the female leadership in those committees stood out pretty strong as well. So I think every committee that we went to, there's at least one vice chair that was female or chair. It was pretty cool to see. But there was a lot of questions that I noticed on this last bit about where the funds go, what the service life was. A lot of these systems that I visited when I was down there was either pump and treat or utilized not a well, but a spring. And the services all had a 30-year design service life, and those fees that they collected helped finance that 30-year design service life, so that at the end of 30 years, you have your maintenance that occurs regularly, but you're able to finance the upgrade to that system. So the questions regarding the funding, I think, are super important. It is definitely a difficult subject to talk about, but I thought it was really cool. A lot of these questions came up, and the few shutoffs that they had talked about, we noticed that in all three communities that we visited as well. So I don't think that's a widespread issue. Most of these folks really want water, and they're incredibly excited about getting water. And it spreads. One of the communities we talked to said that they were talking to the other communities in the area, and they're all interested. So I do think that it spreads like wildfire. But they were just really proud of what they were able to accomplish. And when you're able to go down there and see it and hear it and really feel the impact of these communities, it's pretty powerful. I'm probably going to use impact a few too many times, but it's aptly named just because you are able to see such a change in the before and after photos of these communities, and listen to folks who are saying that their kids are interested in staying in the area and not, migrating to these large cities. They're actually interested in staying and keeping the traditions alive in their communities. So that was another really powerful topic that I wanted to hit on. The virtual tour, I think it's an awesome sampler of what the in-person experience looks like, but I would urge anyone who's able to make it to an in-person impact tour, definitely engage. You get to hear, like I said, from mothers who are able to talk about their kids not getting sick anymore. They're not worried about their communities falling apart. So it's pretty impactful to see. So I would highly encourage everyone to please tune in
continue to attend. Each location is different and each committee is unique. They all share a desire to have clean drinking water and sanitation. We were able to visit. There was a program that helped finance sanitation services, which is key to clean drinking water as well, because if you're having open defecation, you're having issues with cross-contamination of drinking water. So they go hand in hand, but we were able to see both drinking systems and sanitation services. And it was pretty amazing to see how proud these folks were of being able to build their structures, their sanitation structures. So please keep tuning in. I think it's worth it. Every community you see is unique, but it's awesome to experience it. Go to in-person impact tours when those kick back up, I think in 2022 or 2023, hopefully. And personally, I've always believed in water for people, both their vision, integrity. You know, I've always known that this organization's a great organization and they're transparent. I don't know any other organization that is this transparent. And I've always believed in it, but it really solidified my belief going down to Bolivia and seeing the impact that the fundraising we do here has on these local communities. So get engaged, please. Please continue to fundraise and support this awesome organization. If you have any questions, don't ever hesitate to reach out to myself, or I'm sure any of the folks on this call would be happy to talk. But it really did renew my drive and commitment to support Water for People. And I hope it imparts in you all the same. I'm going to give you guys back the time. Hopefully I'm not over, but one more thing I do want to touch on is that there was an extremely generous $15,000 match. So if you're thinking about donating, please do so. It doubles every dollar that you're investing in. I want to say it's like 94 cents of every dollar goes directly to community impact. Water for People has been rated 4 out of 4 stars for the last like 17 years. It's pretty amazing when you compare Water for People to other organizations. So please donate, please engage, and just continue to support, because I do believe this is an awesome organization. I think you can see it yourself on these impact tours. So thank you so much for having me. Senor Utronic, it was a pleasure to see you, and way to go, Water for People team. You guys are doing an awesome job. Thanks so much, Jordan. It's great to see you. Thanks for joining the call. And to everybody on the call, we really hope that you, just like Jordan, will develop your own special connection to Bolivia and Water for People over the course of these 3 days. Every day we have some different visits planned to different communities and talking about different aspects of Water for People's work. So we really think that it'll be worth your time to have you join tomorrow and Friday. And like Jordan mentioned, we have a really generous donor that's doing a match for just the fundraising campaign for this visit. So check out the link that I think Georgia put there, or Julia put in the chat, and donate to support the work in Bolivia. One note is that for Canadian supporters, please click the donating from Canada link on the donation page. And that does a tax deductible donation and goes through Canada Helps. And it'll also be counted towards this match. So just a little bit of extra work for our friends joining from Canada. But thank you so much to everybody for joining. Thank you for our team in Bolivia, Ingeniero Utronic. Thanks for hosting, Grover, Roxana, and we're excited to see you all tomorrow and continue the visit. Hasta mañana.